En verde, y la velocidad media propulsiva en azul. Y poder determinar esa zona, lo que se conoce como la zona óptima de producción de potencia, para el sujeto. En este caso, este jugador, que tiene una RM predicha, ¿sí? Estimada de 216, genera los valores de potencia media impulsiva entre el 75 y el 85%. Entonces acá abajo empezás a jugar después. ¿Cuáles son los valores de potencia pico que te da? La potencia media total, la potencia media impulsiva, que la tenemos, o sea, son los valores 960 watts, 950 watts. Fíjense que los picos son diferentes, ¿no? 3250 watts de pico, pero lo que pasa con los picos es que si la barra se va un poquito de los hombros o demás, se dibuja un pico más alto y que no es real. Entonces, todo eso se puede analizar. ¿A qué velocidad pico genera cada una de las repeticiones? En este caso, el 83%, 0,48 metros por segundo. Al 75%, 0,55. Los 210 a 3,92. Entonces, la idea es que te permite armar el perfil del sujeto y después ver, ante el mismo test realizado en otra oportunidad, si estos porcentuales se modifican. Si se modifica esta curva, o si se da con otros kilos, ¿sí? O si a la misma intensidad relativa, en porcentual, se mueve más peso. O sea, todas las determinaciones que quieras tomar lo puedes tener con un test de estas características, ¿sí? Que no es nada del otro mundo, ¿eh? Simplemente es hacer la misma progresión que vos podés llegar a hacer para llegar a la RM, pero analizando un dato que es fundamental, que es la velocidad. Está activo el chat, por lo que veo. Muy bien, Sánchez Medina y Vadillo nos dicen que existe una alta correlación entonces entre carga relativa y la velocidad media propulsiva. En este caso lo hicieron en banco plano, pero exactamente va a ocurrir lo mismo en la sentadilla con la máquina Smith. Y esto puede permitir evaluar la fuerza máxima sin la necesidad de hacer el test de RM, y sin llegar al fallo en un test de XRM, nos permite determinar el porcentaje de RM que se está utilizando ante determinada carga, prescribir y monitorear la carga de entrenamiento de acuerdo a la velocidad, en lugar de usar porcentuales. Y esta es la famosa fórmula que sale del modelo predictivo. Fíjense que el R cuadrado es altísimo y solamente hay 0,06 metros por segundo de error estándar de medición. Y el hecho de establecer una velocidad para cada porcentaje de carga, pudiendo establecer una velocidad de RM, como está en estos sujetos, 0,19 y 0,18. Fíjense, la toma en T1 y T2 es re pareja en dos momentos. La diferencia realmente no es significativa, es apenas imperceptible. Por eso, obviamente, la necesidad de tener un instrumento de valoración que realmente te permita medir bien la velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pequeños cambios en la velocidad te modifican raudamente el porcentaje. Y este es el otro trabajo que hicieron
El anterior era con el press de banca, y este es con sentadilla, donde se pueden observar las dos fórmulas predictivas. Ahora, esta misma fórmula predictiva la puedes hacer vos con tus jugadores. Puedes tener la del equipo o puedes hacer una propia individual. Fíjense cómo es muy estrecha la velocidad ante cada porcentaje de carga. El rango es muy estrecho, muy pequeño. Por eso el R cuadrado es tan grande y el error estándar es muy pequeño. 0,06, 0,06, no es nada. Bueno, y acá pueden ver entonces, con esta tablita, el porcentaje de cada repetición, perdón, el porcentaje del ARM asociado a una velocidad media. 0,32 es lo que se considera como velocidad del ARM. Acuérdense que mi jugador había hecho el 97% y había dado 0,36 o por ahí. Ven que estaba casi cerca del ARM. Esta tablita después fue utilizada para tratar de, como un montón de estudios, para tratar de poner junto con otros ejercicios para saber cada porcentual de carga de cada ejercicio, a qué velocidad se da. Y uno puede jugar un poquito con esas tablas para poder organizar mejor el entrenamiento. Fíjense que el intervalo de confianza, los rangos que van de 0,41 a 0,42, 0,50 a 0,51, son muy estrechos. ¿Sí? Acá entonces está la velocidad media propulsiva, no cambia demasiado, esa penita, un poquito más. Y lo que le indicamos muchas veces, que en este estudio hicieron, es cómo ante las cargas más ligeras hay un porcentaje de fase propulsiva, claro, y de fase de frenado, que a medida que los porcentajes son más ligeros, hay mucha más fase de frenado, y a medida que va aumentando la carga, esa fase de frenado va disminuyendo. Que eso está bueno también para tener en cuenta cuando trabajamos con cargas pequeñas, donde tenemos prácticamente un 80% de fase propulsiva y el resto de frenado. Por eso acá es bueno emplear, por ejemplo, como había dicho recién Eduardo, la resistencia acomodada poniendo bandas, como explicó Ariel en la clase pasada, como una metodología para tratar de ¿qué? Para tratar de hacer la mayor cantidad de fase propulsiva dentro del gesto. Ahora, la velocidad de la RM siempre es la velocidad que te permite llegar al fallo. Y eso es algo muy loco, porque cuando te lo cuentan no lo puedes creer, pero cuando lo ves te das cuenta que es así. Diferentes niveles de fuerza relativa a la velocidad de una RM es muy estable y similar entre los sujetos. 4 grupos de sujetos distintos, con distinto nivel de fuerza relativa, desde menos a más. La velocidad de la RM es muy, muy parecida. Y en este otro de Sánchez Medida, fíjense que con sujetos que tienen distintas RMs, todos llegan a una velocidad de RM similar. Eso por un lado. Y por el otro, de hecho, fíjate que G1, G2, G3, en 3 tipos distintos que tienen fuerza relativa distinta, 1,2, 1,4, 1,68, con distintos valores de RM en sentadilla, 0,31, 0,32, 0,32.
¿Para qué? Para la velocidad de la RM. Para la velocidad del 90%, 51, 50, 50. Al 80%, 69, 67, 67. Es muy, muy pareja. Por eso la relación tan alta que hay entre la velocidad y el porcentaje y la RM. Entonces, a partir de esos datos, nosotros podemos saber que cada porcentaje relativo a esa RM tiene su propia velocidad. Y que a pesar de mejorar la fuerza, la velocidad de cada porcentaje se mantiene estable. ¿Sí? O sea que vos movés tal porcentaje a tal velocidad y ese porcentaje se va a mantener igual. No, esa velocidad se mantiene igual ante ese porcentaje. Sin embargo, la fuerza va a cambiar. Sí, la fuerza puede cambiar. Pero el porcentaje va a ser siempre el mismo. De hecho, acá lo vemos. En términos absolutos, la carga se desplazó hacia la derecha, o sea, yo estoy moviendo más kilos ante la misma velocidad. ¿No? Por ejemplo, nos ponemos acá. Estoy moviendo más kilos. Pero cuando lo llevo en términos relativos, ¿cuánto representa eso de la RM? No hay diferencia. Por eso es importante conocer esta teoría. En realidad es práctica, pero bueno, la teoría que envuelve la BBT para poder tomar buenas decisiones cuando uno lo utiliza. Y Rivilla, que es el ex entrenador o preparador físico de la selección de handball de España, tuve el honor de poder conocerlo personalmente en los Juegos Olímpicos, hizo esta tablita que está buenísima porque acá lo que hace es juntar distintos estudios de distintos autores para distintos ejercicios. Hay algunas otras más nuevas, donde puede establecer entonces, por un lado, los porcentajes en relación a una RM y las velocidades que se pueden alcanzar para los distintos ejercicios. No dejemos de analizar que la back squat está por lo general hecha con Smith. Aunque dicen que no cambia demasiado la velocidad, sí cambia todo lo que es el entorno del ejercicio. ¿Está? Entonces, yo cuando planteo a mis jugadores estar en una zona en torno al 80 y el 85%, le digo, muchachos, hoy vamos a estar entre 0,65 y 0,6. Entonces, hago algunas series de aproximación de calentamiento. Yo ya sé más o menos cuánto tienen que levantar en cada carga. Tengo los pesos, pero a veces ese día ese peso capaz que no lo pueden mover. Entonces, trato de que se queden con ese valor. El día que trabajo con el BBT, ¿no? Obviamente. Y en este otro estudio de Izquierdo, lo que podemos ver es que antes vimos cómo esa RM es muy estable y es igual, la velocidad con que se alcanza es igual en distintos sujetos. La velocidad que se alcanza con las series al fallo corresponde a la velocidad de la RM. Y este estudio de Izquierdo en 2006 está buenísimo, porque lo hicieron para el banco plano y para la sentadilla, en este caso la sentadilla media, distintos porcentajes de la RM, 60, 65, 70, 75, todas llevadas al fallo. La velocidad del fallo es la velocidad asociada a la RM. Esto es creer o reventar, Bueno, es el principio que se utiliza cuando buscas hipertrofia, que tenés que acercarte al fallo y una de las condiciones es esa pérdida de velocidad, justamente lo que no buscas en este caso. Claro. Todo lo contrario cuando querés hipertrofia. Lo que sugiere es que estás activando todas las unidades motoras. Claro. Sí. Por eso cuando buscas hipertrofia, cuando la carga es más liviana, más se justifica acercarse al fallo. Claro, porque si no estás muy lejos de poder activar. Muy lejos de reclutar y generar, además, bueno, toda
la fatiga, el estrés metabólico que necesitas. Tal cual. El otro punto muy importante que había mencionado al comienzo de la charla es el feedback, la importancia de tener una retroalimentación. Cuando uno entrena con retroalimentación no es lo mismo que cuando se entrena sin retroalimentación. Y acá lo que hicieron es comparar a un grupo de deportistas en distintos tests: salto vertical, horizontal, 10 metros, 20 metros, 30 metros, ¿sí? El antes y después de haber hecho un trabajo de sentadillas con salto, en el cual un grupo recibía feedback y un grupo no recibía feedback. Y se pueden observar, los porcentajes de cambio fueron estadísticamente significativas para los que hicieron retroalimentación versus los que hicieron sin retroalimentación. No es que no mejores sin hacer retroalimentación, pero quienes tuvieron feedback mejoraron aún más. En este otro laburito de Staub del 2013, también potencia media, potencia pico, quien hace feedback versus quien no hace feedback. La retroalimentación genera mejores significativas en las variables de rendimiento del CMJ con carga, como la potencia media, acá ven los valores, y la potencia máxima, cuando se compara feedback versus no feedback. Y vamos, también acá se ve mucho más claro, sobre todo cuando se analizan las repeticiones en la serie para cada serie. Miren cómo se mantiene mucho más estable la serie para el trabajo con feedback que cuando lo haces sin feedback. En este trabajito de Nagata en 2018 está bueno, porque lo que hicieron durante 4 semanas, trabajaron con distintos tipos de feedback. Bueno, a uno no le hicieron feedback, a otro le hicieron feedback inmediato, o sea, en el momento. Mientras estaba haciendo, hacía feedback en el momento. El otro hacía feedback después de haber terminado la sesión, o en este caso, o la serie. Y el otro le hacía un análisis visual, le hacía mostrar lo que había hecho al final de todo. Y los que hicieron feedback son los negritos, cuando se lo compara contra no feedback, fíjense que las diferencias son estadísticamente significativas, con tamaños del efecto importantes, sobre todo sobre el final de la sesión. Cuando se lo compara contra no feedback, cuando se lo compara con el feedback luego de la serie y luego del análisis de video. Siempre fue mejor trabajar con feedback inmediato. Y cuando se analizan, esto es un metaanálisis de Wekley que está bueno, que analiza distintas variables de performance, que los tamaños del efecto tienden a ser siempre favorables para la zona del feedback. Si bien a veces hay un efecto trivial, porque no es que son enormemente superiores. A veces en determinado tipo de test, fíjense que pasa la línea media. Cuando pasa la línea media de la zona gris, ahí es como que no sería clara el beneficio. Pero a veces, como tiene una dispersión tan grande y llega a tener cambios muy importantes, algunos sujetos te arrastran hacia la derecha. Entonces, el feedback para la sentadilla es mucho mejor, también para el press de banco es algo trivial. Para los sprint, tiene un feedback con un tamaño del efecto que es beneficioso, ¿sí? Igual que para el PP con... este es el pico de potencia relativo, ¿sí? Y el salto vertical es ligeramente beneficioso. ¿Está bien?
Y en este estudio que se lo saqué a la gráfica a Adam Virgil, que hace unas cosas fantásticas, podemos observar cuando se instruye al sujeto a mover la barra lo más rápido posible, es un poquito superior, ¿sí?, que cuando se le pide que vaya a una velocidad efectiva. Perdón, es menos efectivo que cuando se le da un abordaje definitivo de velocidad. Si vos decís, tenés que ir a tal velocidad, es mejor que decirle mover la barra lo más rápido posible. Este es otro estudio donde cuando los sujetos los motivás y le das la posibilidad del feedback durante la ejecución, terminaron generando mucho más velocidad promedio para hacer 10 RM, ¿sí?, y con todas las cosas que tengan que ver con aspectos volitivos y de esfuerzo y demás. Uno de los elementos importantes en el campo de la práctica es tratar de optimizar y ajustar los efectos del entrenamiento. Orange y colegas en 2019 nos dicen que el entrenamiento basado en la velocidad promovió una mayor velocidad media y una mayor potencia media en la sesión en comparación con el entrenamiento tradicional basado en porcentajes. ¿Sí? Acá tenemos entrenamiento basado en porcentajes, entrenamiento de BBT, el antes y el después de todas las variables de rendimiento medidas. ¿Ok? Esto no significa que, obviamente, el entrenamiento de porcentaje no mejore más, o no mejore, sino que fue más efectivo el trabajo de BBT. Y por lo general, se termina haciendo menos volumen. ¿Por qué? Porque es más tiempo eficiente. Entonces, dice que el tiempo bajo tensión y el estrés percibido fue menor con el trabajo de velocidad, de BBT. Y esto está bueno porque de alguna manera te lleva a decidir que estás trabajando con menos volumen y menos acumulación de fatiga. Que cuando uno tiene diseños de múltiples sesiones es muy importante. Ahora, si tenés menos tiempo bajo tensión, también es producto que si el objetivo es hipertrofiar, hay una de las respuestas que es el estrés mecánico que no estamos teniendo. Tengan en cuenta eso. ¿Está bien? La mejora de la velocidad de la sentadilla con el 60% de una RM también fue mayor después de la BBT en comparación con el PBT. Son poquitas las diferencias que hay entre uno y otro. No es que es enormemente mejor, ¿eh? La BBT podría implementarse durante la temporada competitiva para aumentar la velocidad de repetición de las sentadillas, minimizando el estrés mecánico de la parte inferior del cuerpo y promover adaptaciones específicas de la velocidad. Esto es lo que termina diciendo este tipo de estudios. Fíjense que el tiempo del sprint con el trabajo tradicional mejoró significativamente, con efectos posibles, mientras que en el grupo BBT no es tan claro. No fue tan claro la mejora. ¿Tá? El trabajo sobre la RM del squat, porcentaje de diferencia, son mejores los resultados obtenidos por el grupo tradicional. No obstante eso, los dos mejoraron significativamente con mucha posibilidad de mejora, ¿no? El CMJ fue un poquito mejor para el BBT. El RSI, el índice de reactividad, fue mejor significativamente, pero para el grupo que hacía tradicional. O sea que son desparejos. En cambio, ¿qué pasa?
como el trabajo fue para trabajar sobre sentadillas, las mejores se vieron quizás más claras para ese tipo de trabajo, ¿no? Por eso los porcentajes de mejora sobre la sentadilla fueron mejores en función del perfil. Entonces, para trabajar velocidad y ganar velocidad hay que hacer cosas específicas. Sin embargo, el método tradicional resultó ser, en este caso, mejor. Los cambios ahí no se vieron tan manifiestos. Entonces, acá los vemos, PBT o BBT. Esa es la cuestión, PBT o BBT. Y yo te diría que cuando vos tenés una zona gris, y la zona gris está transitada por los dos, con tanta variabilidad, poco claro, ¿ves? Un claro, poco claro, poco claro, poco claro, posiblemente beneficioso para un lado, posiblemente o muy beneficioso para el otro lado. Yo te diría que son muy parecidos los resultados de trabajar de una manera o la otra. Simplemente entender que hay algunas adaptaciones específicas que se logran de trabajar de una determinada manera. Y esto de tener un menos estrés, un menos RPE y un menos tiempo bajo tensión, implica que la sensación o el costo de la sesión es un poco menor. Supuestamente porque también tenés menos volumen. Tiempo eficiente. Y algo que muestro siempre, como carácter práctico, porque está bueno para analizar qué es lo que pasa en el proceso de sesiones. Esto es el promedio de todo un equipo de Liga Nacional, que llegamos a las semifinales y perdimos junto con Bolívar. Podríamos haber ahí ganado, pero la pecheamos. Esto está medido con acelerómetro. Lo que tenemos es, a mí me gusta usar mucho series testigo. Lo traigo del atletismo y es algo que me parece súper práctico para poner al individuo en condición de test. ¿Por qué? Porque sabemos que a los atletas no siempre, o a los deportistas no siempre les gusta ser testeados. O algunos no rinden bien en los entrenamientos. Entonces lo que me gusta hacer es agarrar una carga o un grupo de cargas, en este caso es un grupo de series, y controlarlas todas las semanas. Entonces, a eso yo le llamo series testigos. Lo mismo puede ser, por ejemplo, con un grupo de pasadas de 300 o 400 metros. ¿Qué implica eso? Bueno, en pasadas de 300 metros es muy fácil. Tenés que hacer 3 de 3 de 300. Si al principio las hacías en 50 segundos y ahora las haces en 45, y después todos los valores de carga interna se mantienen estables, significa que mejoraste. O sea, mantenés el nivel de lactato, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el costo del esfuerzo, y lo haces en menos tiempo, sos más eficiente. Mejoraste. Bien. O, si vos lo mantenés en 50 segundos, no bajaste el tiempo, pero en los 50 segundos, antes los hacías con 10 milimoles de lactato y ahora lo haces con 8, mejoraste. Entonces, bueno, esos son parámetros de las series testigo. En este caso, series testigo que tomo la sentadilla media al banco, de 100, 120, 140 y 160 kilos. Entonces, podemos ver la progresión del inicio de la liga hacia las semifinales, donde nosotros vemos cómo en las semifinales los jugadores, estos son todos los jugadores, el promedio de todos los jugadores, pudieron mover los 100 kilos más los 120, los 140 y los 160 más rápido en la semifinal que durante el inicio de la liga. Entonces, acá tenés una clara manifestación de poder controlar el rendimiento durante un ciclo largo de preparación de un equipo.
Acá lo pueden ver, pero ya con valores de potencia también. Tenemos la fuerza en azul, la potencia y la velocidad. En este caso, es un jugador. Distintos ejemplos. Al inicio de la liga, al final de la liga. La producción de fuerza ante cada carga, antes los 100 kilos producía 2.350 newtons, ahora después en la semifinal produce 2.596 newtons. Generaba 1.592 watts de potencia, genera 1.881 watts de potencia. ¿Con cuánto? Con 0,97 metros por segundo y antes tenía 0,87 metros por segundo. En definitiva, vos cuando querés estar mejor es durante los playoffs. O sea, uno se entrena para hacer una puesta a punto en el momento óptimo donde tiene que estar en el momento de la competencia. Entonces, si nosotros no solamente nos basamos por el modelo tradicional de la RM, yo no puedo ver estos cambios. O sea, voy a ver estos cambios si mejoro mi RM. Pero yo no voy a entrenar la RM. Y muy probablemente durante los periodos de competencia yo no trabaje con cargas tan pesadas. ¿Me siguen? Entonces fíjense que estamos alrededor del 80% como mucho trabajando. Bueno, esto es una de las cosas por las cuales es rico este tipo de control. Que puedes saber que una carga absoluta la movés cada vez más rápido. Si vos una carga absoluta la movés cada vez más rápido, mejoraste la fuerza aplicada, ergo, mejoraste el déficit de fuerza. En este estudio sí encontraron una diferencia significativa entre trabajar con BBT y con versus porcentajes, pero fíjense que no es muy grande la diferencia. Todos mejoran, tanto uno como el otro, ¿sí? Pero no es muy grande la diferencia. Y otra cosa que podemos asociar, obviamente, analizar es, bueno, cada ejercicio tiene su propia velocidad y cada velocidad va a responder, o cada ejercicio va a responder de una manera diferente y se va a adaptar de una manera diferente, y eso es algo que con este tipo de trabajos también podemos, o con este tipo de tecnología también podemos descubrir. ¿Sí? Esto ya lo habíamos mostrado anteriormente.